¿Es Moisés un habitante de otro mundo? La Biblia enseña que sí, y lo veremos en este programa. Hoy hablamos de este hombre excepcional que fue salvado del río milagrosamente, que se enfrentó al imperio más poderoso, que dio la libertad a los esclavos y convirtió a las tribus de Israel en una nación unida y fuerte, que ha perdurado hasta hoy. ¿Cómo es que pudo hacer tantos milagros? ¿De dónde recibió ese poder? Moisés fue protagonista de muchos fenómenos extraños, que para muchos son prueba de su origen extraterrestre. Por ejemplo, la luz que salía de su rostro, que asustaba a los demás. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Pero el texto también explica el porqué. No era porque Moisés viniera de otro planeta. La razón de aquel resplandor era el haber estado mucho tiempo en contacto intenso con Dios. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. La más famosa estatua de Moisés es la de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro Advíncula. Muchos han pensado que tiene cuernos, pero no son cuernos, sino dos rayos de luz que salen de su cabeza. Con ellos, Miguel Ángel quiso recordar aquella escena impresionante. El profeta que tiene luz saliendo de su rostro, no porque venga de otro mundo, sino porque ha estado hablando con Dios y se ha llenado de una energía divina. Esto es, sin duda, una inspiración para todos nosotros. En Egipto se usaba la escritura jeroglífica, donde cada dibujo representa una palabra o una parte de ella, como una sílaba completa o un sonido. Por eso necesitaban cientos de símbolos para saber escribir. Para contar una historia necesitaban una gran extensión de signos jeroglíficos. Por eso algunos aseguran que Moisés no pudo poner por escrito los 5 primeros libros de la Biblia, porque la escritura alfabética no existía aún. Y escribir aquellos libros con la escritura egipcia no hubiera sido posible. Por eso dicen que Moisés no fue el autor de aquellos libros de la Biblia, sino que alguien los escribió siglos después. Si eso fuera así, nuestra confianza en la Biblia quedaría rota. Otros afirman que Moisés era un ser extraterrestre que nos trajo la escritura alfabética desde su mundo lejano. Pero hubo un descubrimiento que cambió todo esto. Esto es un hallazgo muy importante. En unas minas en el desierto del Sinaí se encontró escritura alfabética del siglo XV a.C. Ya no son dibujos, son letras, todavía no hay vocales, son solo consonantes, es alfabético y estaba allí en el tiempo de Moisés. Los egipcios tenían minas de turquesas en el desierto del Sinaí. En una de estas minas, en Sebarid el-Kadim, se encontró la inscripción. Joseph Nabbeth fechó esta inscripción en el siglo XV a.C. Es el tiempo del Éxodo, el tiempo de Moisés. También el experto Douglas Petrovich de la Universidad de Toronto está convencido de ello. La primera escritura alfabética no fue la fenicia, sino la protocananea, que era anterior a Moisés. Se trata de protocananeo, es alfabético y corresponde con la época de la salida del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice esta escritura? Dios el Eterno, una expresión que encontramos también en los libros de Moisés. Pudieron escribirla trabajadores semitas en las minas. También es posible que fuera escrita por el pueblo de Israel en su paso por el desierto. Pero aún hay más. Antes se creía que la escritura cananea era posterior a la época de Moisés, y según esto Moisés no pudo escribir la Torá. Pero hoy se sabe que la escritura cananea debió originarse alrededor del año 2000 a.C., siglos antes de Moisés. Esto quiere decir
que el relato de Moisés como escritor del Pentateuco es perfectamente creíble. William Albright, experto en paleografía hebrea, identificó algunos objetos con escritura protosinaítica. Eran del año 1800 a.C. Esto quiere decir que el sistema alfabético ya se estaba usando 3 siglos antes de Moisés. Las piedras hablan y nos dicen que sí existía la escritura alfabética en el siglo XV a.C. No olvidemos que Moisés fue un joven universitario, un príncipe que tenía acceso a los últimos conocimientos. Tuvo que conocer esta escritura. Moisés sí pudo escribir la Torá en sus días. Moisés no fue un extraterrestre que nos trajo la escritura alfabética porque ésta ya existía siglos antes que él. La Biblia muestra a Moisés golpeando con su vara para abrir el Mar Rojo o para iniciar plagas terribles. Para algunos la explicación es que Moisés ha venido de otro mundo con un conocimiento especial para dominar las leyes naturales. Pero no hace falta buscar una explicación, porque la propia Biblia ya nos da la explicación. Moisés no tenía una varita mágica, fue Dios quien realizó todos aquellos milagros. Moisés fue su profeta y la vara un instrumento didáctico para el pueblo, un símbolo. El texto nos dice que el Señor dio las órdenes a Moisés y que fue también el Señor el que realizó aquellos milagros. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, para que la langosta suba sobre la tierra de Egipto». Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento del oriente sobre el país. El viento del oriente trajo la langosta. Otros se han fijado en el Arca de la Alianza, la llaman el arma de los dioses. Afirman que era una fantástica máquina de guerra, que el alien Moisés había traído de su mundo lejano, un aparato con un poder enorme, capaz de derribar los muros de Jericó, capaz de darles la victoria en cualquier batalla. Pero la Biblia describe el Arca de la Alianza como una caja para guardar lo más sagrado, los 10 mandamientos. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La Biblia enseña que los grandes milagros los realizaba Dios, no el arca. La prueba de ello es que cuando el pueblo era fiel a Dios, los milagros se producían, pero cuando el pueblo era desobediente, los milagros no llegaban y ellos eran derrotados, incluso con el arca. El arca de la alianza no podía salvarles. Como explica 1 Samuel 4, el poder estaba solo en Dios, no en el arca. No era una máquina traída de otro mundo. Algunos aseguran que Moisés, después de su muerte, fue trasladado a otro mundo donde continuó con su vida. Si tú crees esto, estás en lo cierto. La Biblia así lo enseña. Veamos, el último capítulo de la Torá nos cuenta que Moisés murió, pero que nadie ha podido encontrar su cuerpo. Y murió allí Moisés. Nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Dios quiso evitar que la tumba de Moisés se convirtiera en una reliquia sagrada, venerada, un lugar de adoración y culto. Por eso nadie pudo encontrar la sepultura. Y lo mismo pasó con el cuerpo de Moisés. La Biblia dice que el diablo quería ese cuerpo para hacer algo con él, para desviar al pueblo. Dios no se lo permitió y tuvo que usar la fuerza con él. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Miguel peleó por el cuerpo de Moisés y se lo llevó al cielo.
Lo sabemos porque aparece vivo de nuevo 1500 años después, conversando con Jesús en el monte de la Transfiguración. Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Aquí aparecen Moisés y Elías, dos personas que fueron tomadas de este mundo y llevadas al mundo de Dios. En el monte de la Transfiguración hablaron con Jesús, pero luego volvieron a su mundo celestial y perfecto en donde viven, ese mundo a donde tú también podrás ir. Conclusión. La Biblia exalta a Moisés como un ser humano excepcional, completamente humano. No es un alien ni un hijo de los dioses. La Biblia enseña que él nació como un bebé humano en Egipto. También nos dice quiénes fueron sus padres humanos, Amram y Jochebed, los hebreos. No hay duda, Moisés era 100% humano. Pero tras su muerte, Dios lo resucitó y lo llevó físicamente a su lugar celestial, a su mundo. Ya no está en nuestro planeta. Como ahora es habitante de otro mundo, podríamos llamarle Moisés el extraterrestre. Y así volvemos a la primera frase de este vídeo. ¿Es Moisés un habitante de otro mundo? La Biblia enseña que sí. Si te interesan los temas sobre visitas extraterrestres, no te pierdas las que están escritas en la Biblia, porque muchas veces hemos sido visitados por ellos. Son criaturas serenas, sabias, que tienen poderes sobrenaturales. La Biblia les llama ángeles. Ellos están deseando ayudarte en tu camino a la eternidad. Pero cuidado, porque el diablo tiene también a sus extraterrestres que contradicen a la Biblia. El mismo Jesucristo nos dijo, mi reino no es de este mundo, y afirmó que va a regresar a nuestro mundo para restaurarlo y llenarlo de justicia, de paz y felicidad. Por eso, investiga, descubre y verás que la Biblia sorprende. ¿Quieres información actual? Suscríbete a nuestro canal. Para mayor difusión gratuita, danos un like y dale a la campanita.